Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Ya, chiquillos, ahora sí, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? No, ¿qué? No, ahora sí. Ay. Todo bien, perfecto, ya. Vamos a empezar entonces. Hoy día, chiquillos, vamos a ver la segunda parte de lo que es química nuclear. Vamos a empezar donde quedamos la clase pasada, que todos me pedían vida media, que por favor, que la fórmula de vida media. Pero, chiquillos, por desgracia, ahora era el otro. Se van a tener que quedar con lo que expliqué la clase pasada de vida media, porque el álgebra de vida media es de primer año de universidad y no entra en la PSU. Todos los ejercicios de vida media es como es la mitad, es dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2 y calcular el tiempo. Es muy sencillo. La ecuación deriva de una ecuación exponencial de decaimiento. Decaimiento exponencial. Entonces, con lo que vimos en la clase pasada de vida media, para el chino que dijo que no vino la clase pasada, está en YouTube, o debería ya estar en YouTube, esta parte de vida media. Así que no lo vamos a seguir viendo esta clase. Y me dio calor, permiso. Pero tenemos mucho que ver todavía, así que vamos a continuar. Entonces vimos vida media, vimos propiedades, vimos isótopos. Nos toca ver entonces lo que es radioactividad y de por qué los elementos decaen. Primero, la radioactividad, como muy bien dice el texto que dice acá, es el proceso por el cual un núcleo atómico inestable emite radiaciones de distintos tipos, 3 tipos de radiaciones, para transmutar o decaer en núcleos atómicos más estables. ¿Qué es transmutar? Que el núcleo muta en otro núcleo más estable. ¿Ok? ¿Qué significa decaer? Como parte de un estado excitado, el núcleo decae a uno más estable. Por eso es decaimiento radioactivo y no excitamiento, ¿existe esa palabra? Excitación radioactiva. Sí se puede lograr, más adelante lo vamos a ver cómo. Ahora sí, tenemos radioactividad natural, que son las que se producen de manera espontánea. Famosos elementos radioactivos son el polonio, el uranio y el radio. El polonio junto con el radio fueron descubiertos por Marie Curie, su esposo, el señor Curie. Ellos fueron los grandes contribuidores a la química nuclear y a la radiación. Marie Curie murió de cáncer, efecto de trabajar con tantos elementos radioactivos. El polonio es un elemento que solamente se utiliza en casos muy particulares, más que nada en investigación. El uranio es el que se utiliza para los reactores nucleares, que reactores nucleares también lo vamos a ver en esta clase. Y el radio es lo que antes se utilizaba para hacer relojes que brillaban en la oscuridad, porque el radio emite radiaciones más seguras, por así decir,
porque ninguna radiación en realidad es muy saludable, pero que los componentes que estaban mezclados junto con el radio absorbían esa energía y emitían luz. Entonces, todas las fábricas de relojes antiguos que utilizaron radio actualmente están en procesos de aislación radioactiva o, dependiendo si la cantidad de radiación es segura, se utiliza como vivienda habitacional, como es el caso. No sé si han visto The Big Bang Theory, esta serie de Warner Channel. Bueno, Rajesh Ramadan Kutrapali, él vive en un edificio que antes era, o el personaje mejor dicho, vive en un edificio que antes era fábrica de relojes y emite radiación. Así que, dato freak del día de hoy. Tenemos radioactividad natural, tenemos también radioactividad artificial, conocida también como radioactividad inducida. Son producidas por bombardear distintos núcleos con las partículas apropiadas, generalmente con neutrones, porque no es muy complicado emitir protones de manera natural, pero sí puedo emitir neutrones por el simple decaimiento o el fraccionamiento, como aquí se ve del uranio 236. El uranio, como bien dijimos antes, es el que se utiliza en los reactores nucleares. Tenemos el uranio 235, que es bastante seguro, pero al momento de enriquecerse se vuelve radioactivo, inestable y se separa, decae, se fisiona en dos elementos nuevos, que son kriptón 92 y bario 141, junto con la emisión de estos tres neutrones más. Perfecto. Y si se dan cuenta, estos tres neutrones van a ser absorbidos por otro uranio que van a enriquecerse en uranio 236 y que van a generar, tres neutrones más. Entonces, por cada fisión yo genero tres neutrones. Por cada neutrón que absorbo genero tres neutrones, por lo tanto, cada fisión efectivamente genera dos neutrones. Aquí también tenemos otra imagen, en la derecha, donde el boro es bombardeado con un neutrón para generar una partícula alfa, que es uno de los tipos de radiación. Las partículas alfa son núcleos de helio, núcleos, sin los electrones, por favor, eso es muy importante, son núcleos de helio, es decir, dos protones y dos neutrones, y genera también litio 7, que es un metal bastante estable. O sea, perdón, un metal alcalino reactivo, pero de los metales alcalinos es el más estable. Doña Negrita que pregunta si es que esto es química electivo. No, esto es química común. No, esto es química electivo. ¿Ya? Esto es química, mención química, radioactividad, creo que corresponde a la materia de tercero medio, si es que no me equivoco. Yo también di la PSU del 2013, pero yo di química porque química es mucho más bacán que física, sea por Dios. Bueno, tenemos esto entonces, radioactividad natural, radioactividad artificial. Tenemos que ver los tipos de radiación entonces. Ya vimos las partículas alfa, que son núcleos de helio. Tenemos partículas alfa, partículas beta y partículas gamma, que es cada una, lo vamos a ver mejor y en mayor profundidad. Así que, atentos. Primero, cada una de estas tiene distintos niveles de energía. La radiación alfa son flujos cargados positivamente. ¿Por qué positivamente? Porque solamente el núcleo es un núcleo de helio. Es la menos energética de las tres radiaciones. El uranio 235, el mismo uranio que antes bombardeamos con un neutrón, decae por radiación alfa en un núcleo de torio 231. Profesor, ¿hay alguna rama de la química que se especialice en mecánica cuántica? ¿Existe la llamada físico-química? Que yo, por desgracia, físico-química es muy complicado para mí, es muy difícil para mí, tiene mucho cálculo, que es muy difícil para mí, pero físico-química 3
es más como química cuántica desde ese punto de vista. Físico-química, químico-física 3. Y es bien densa esa materia. Pero bueno, volviendo acá a la materia. Aquí a la clase del día de hoy. Entonces, alfa es la menos energética, tal como salía aquí. Una simple hoja de papel puede detener radiación alfa. ¿Por qué? Porque es un núcleo, es una partícula densa, es grande, es gigantorme en relación al tamaño del electrón. Y el electrón es lo que nos lleva al otro tipo de radiación beta. Son flujos de electrones o positrones, debido a la desintegración de un neutrón o de un protón. Si se acuerdan del cinturón de estabilidad, el cinturón de estabilidad es protones versus neutrones y va hacia arriba, hacia los neutrones. Es más probable que decaiga un neutrón y genere un protón y un electrón, como vimos en el ejercicio de la clase pasada, pero también puede decaer un protón. Y si un protón me genera un neutrón, tengo que emitir una partícula sin masa con carga positiva, es decir, un positrón. Los electrones tienen cargas negativas, los positrones tienen cargas positivas. Y aquí tenemos los dos tipos de desintegración beta. Beta negativo, beta positivo y la variación de cada uno. Profesor, ¿qué hace cuando sale alguien que escribe puras estupideces como yo? Generalmente lo ignoro. Si se pone muy jugoso, lo ignoro. Si se pone a insultar, lo bloqueo. Entonces, chiquillos, atención, vamos a utilizar la magia del video, pero me van a ver moverme a través de la pantalla en este momento para poder explicar esta ecuación en mayor profundidad. Vamos a ir primero beta negativo y beta positivo. Entonces, aquí, sí, me veo bien, no me veo mal, eso es lo importante. Tenemos entonces beta negativo. Tenemos el número atómico y el número másico. Si es beta negativo, un neutrón está transformándose o transmutando o decayendo en un protón. Por lo tanto, el número atómico aumenta. ¿Aumenta en cuánto? Depende de cuántos neutrones generaron un protón. Como generalmente decae solamente uno, aumenta en 1. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, hipotéticamente, un neutrón del carbono me generó un protón, estaría generando nitrógeno. Si un neutrón del nitrógeno me generara un protón, estaría formando oxígeno. Y así sucesivamente. Estoy aumentando en 1 el número atómico. Pero como a partir de un neutrón y las cargas tienen que ser neutras, y ya tengo un protón, generé una carga positiva, emito entonces una carga negativa. Y esa carga negativa es el electrón. ¿Cierto? Ya, perfecto. Entonces, yo partí de Z. Ya. El número másico se mantiene constante porque disminuí en 1 el número de neutrones, pero aumenté en 1 el número de protones. Entonces, finalmente se mantiene constante. Lo único que varía es el número de protones y cuántos electrones se generan depende de cuántos protones generé. Profesor, ¿a qué se refiere la B en la ecuación? Esa es una excelente pregunta. La B a la que usted pregunta es esta B. Esta B representa energía, que finalmente corresponde a otro tipo de emisión radioactiva que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vimos beta negativo, nos falta ver entonces beta positivo. ¿Qué significa beta positivo? Que emite una radiación con carga positiva. Por lo tanto, genero neutrones, desintegro protones. Aquí lo único que se mueven son los protones y los neutrones, porque esas son las partículas que están en el núcleo. Los electrones y los positrones que se generan salen expulsados del núcleo, porque no pertenecen en el núcleo. Doña Isabel, ¿usted va a explicar cómo hacemos los cálculos? Depende del cálculo, esto es solamente sumar y restar.
todo lo que sea álgebra más complicada debería verse en matemáticas y tal como expliqué al inicio de la clase, las ecuaciones que sean del orden de desintegración exponencial, eso corresponde a materias de matemática en la universidad y por lo tanto no me corresponde pasarlo para la prueba de selección universitaria. Así que lo siento mucho si eso es lo que usted esperaba. Sí, más adelante vamos a tener más matemáticas cuando veamos termodinámica, cinética, química, cosas de ese estilo. Pero aquí en química nuclear nos interesa esto que es lo básico. Entonces, beta positivo, genero un positrón. Si generé un positrón, me voy a correr aquí. Sí. Si genero un positrón, generé una carga positiva, por lo tanto tuve que eliminar una carga positiva de aquí. Por eso el número atómico disminuye en 1. Entonces, al contrario, aquí no paso, por ejemplo, de nitrógeno a oxígeno. Aquí estaría pasando de nitrógeno a carbono. Estoy disminuyendo en 1 y efectivamente retrocediendo en 1 la posición del elemento en la tabla periódica para que lo puedan ver con mayor facilidad. Entonces, aquí se desintegra un protón en un neutrón, emite una partícula positiva sin masa, positrón. Beta negativo, se desintegra un neutrón, genera un protón, y como parto de una sustancia neutra y genero una positiva, tengo que emitir una carga negativa, un electrón. Profesor, no entendí. Si se desintegra un neutrón o protón, ¿cómo llega a aumentar el número atómico? Perfecto. El número atómico solamente consiste del número de protones que hay en el núcleo atómico. El número de protones. Nada más. Solamente el número de protones. ¿Cuántos protones tiene el carbono? 6. ¿Cuántos protones tiene el nitrógeno? 7. ¿Cuántos protones tiene el oxígeno? 8 y así sucesivamente. El número atómico corresponde al número de protones. Como aquí yo tengo transformaciones nucleares, estoy variando la composición del núcleo. En el beta negativo, la emisión de electrones, estoy transmutando un neutrón en un protón y emitiendo un electrón. Entonces yo de neutro paso a +1 y -1, las cargas del protón y del neutrón. Entonces 0 y +1 menos 1, 0. Las cargas se mantienen constantes. Pero desintegré un neutrón y transformé en un protón. Y como aumenté el número de protones del núcleo, el número atómico aumenta. ¿Se entiende? Profesor, ¿desintegración es lo mismo que decaimiento? No necesariamente. Decaimiento es el proceso por el cual el núcleo se estabiliza. Desintegración es este proceso que estamos viendo acá, cómo un neutrón se transforma en protón o cómo un protón se transforma en neutrón. Ahora, caso contrario, emisión de positrones, emito cargas positivas. Un protón, lo que define el número atómico, se desintegra en un neutrón y me emite un positrón. Entonces disminuí en 1 el número de protones y por eso disminuye el número atómico. Entonces el neutrón, más que desintegrarse, se transforma. Claro, es buena aclaración. Más que desintegrarse, se transforma. ¿Quedó clarito ahí? Vamos a continuar entonces, chiquillos. Lo que ustedes vieron como las Ds que estaban ahí al fondo corresponden a energía pura. Y la radiación gamma es la más penetrante de los 3 tipos de energía. Tal como vimos aquí en el gráfico, las partículas alfa solamente con una lámina, una hoja de papel. La radiación beta, eso sí, no se los expliqué. Se necesita una hoja de metal para poder pararlo. Y el gamma, dependiendo de la longitud de onda, como es energía pura, voy a necesitar
una lámina de plomo a kilómetros de plomo para poder absorber efectivamente la radiación. Si se tiene todo normalizado, ya las paredes de hormigón armado deben ser de un grosor determinado, creo que eran como 2 metros, y con eso ya se absorbe prácticamente la totalidad de todas las radiaciones. Profesor, la desintegración es un proceso exotérmico. Más adelante vamos a ver que sí. Más adelante vamos a ver que sí. Yo aquí, por ejemplo, tengo un neutrón térmico, que simplemente significa que es un neutrón con energía. Imagínense como el colisionador de hadrones, si es que saben lo que es el colisionador de hadrones. Estoy agregando energía a un neutrón, por ejemplo, y choca con una partícula de hidrógeno. Si yo choco con un neutrón, el núcleo de hidrógeno, estoy finalmente formando deuterio, hidrógeno 2. El segundo isótopo más abundante del hidrógeno, lo vimos en la clase pasada, perfecto. Pero junto con eso emito mucha energía. Por eso los procesos de fisión nuclear son tan... ¿cómo se dice esto? De fusión nuclear son tan exotérmicos. Estoy produciendo mucha energía. El Sol es una gran central nuclear. En el Sol ocurre este proceso millones de veces por segundo. Pueden buscar animaciones en YouTube de fusiones de hidrógeno en el Sol y cómo forman helio. Y ahí se ve todo, cómo forma hidrógeno, deuterio, tritio y finalmente, ¡pum!, helio con emisión de 2 neutrones. Creo que esos son los que se emiten. Es muy importante, por eso durante mucho tiempo y hasta el día de hoy gente busca hacer fusión en frío, porque para hacer la fusión se necesitan miles de grados Kelvin para poder realizarlo. O mucha energía, que es lo que hace el colisionador de hadrones. ¿El colisionador de hadrones es lo mismo que el acelerador de partículas? Sí. El colisionador de hadrones es lo mismo que el acelerador de partículas. Reactores nucleares, entonces. ¿Qué es un reactor nuclear? El Sol. No. El Sol no es un reactor nuclear. En el Sol ocurren fusiones nucleares. ¿Ok? Un reactor nuclear es un dispositivo donde se produce una reacción nuclear en cadena y, lo más importante, de manera controlada. ¿Por qué pasó Chernóbil? ¿Por qué pasó Fukushima? Porque se descontroló. Esto se va a descontrolar y ¡pum!, explosiones. En un reactor nuclear se utiliza el combustible adecuado, generalmente uranio enriquecido, o uranio 235, uranio 238, uranio 236, cualquiera, pero que permita asegurar la normal producción de energía. Es decir, que yo pueda producir energía de manera consistente, controlada y que no sea explosivo, porque si no tendríamos un Fukushima 2 y tendríamos un Chernóbil 2. Y por eso mucha gente no quiere reactores nucleares. La energía nuclear es de la energía más segura que hay en el mundo, la más controlable que hay en el mundo, pero son por errores humanos que se producen esos accidentes, entiéndase Chernóbil, Fukushima. ¿Eh? Todo esto genera mucho calor. Como sabemos, el Sol es muy caliente y toda esa energía viene mismamente de las fusiones nucleares. El reactor nuclear no hace fusión, hace fisión, que es distinto. La fusión nuclear es la unión de dos núcleos, lo que hace el colisionador de hadrones. La fisión nuclear es la ruptura del núcleo, lo que vimos en la segunda diapositiva, si es que no me equivoco, de esta clase. Cuando se bombardea con un neutrón el uranio 235, formamos uranio 236, que es inestable, y el núcleo se rompe. Eso es fisión nuclear. Entonces, fusión, los que vieron Dragon Ball Z, ¿cierto? Fusión es unión. Fisión es separación. Entonces, ¿cómo funciona un reactor nuclear? Excelente pregunta, pajarraco. Vamos a verlo. Si me muevo o no me muevo.
¿Y cómo se produce la radiación? Señorita Valentina, la radiación se produce de manera natural. Existe natural e inducida o artificial. Si yo tengo un núcleo natural, radioactivo, uranio 235, va a decaer de manera natural. El protactinio también es un elemento que se produce de manera natural y que es radioactivo y que decae por radiación alfa en actinio. Esas son radiaciones naturales. Aquí, en un reactor nuclear, hacemos más o menos una mezcla de las dos. Usamos un isótopo fisionable, entiéndase, perdón, dice que es varón, Valentín, supongo, porque dice vale, entonces no sé. Aquí buscamos un núcleo fisionable, uranio 235, y lo bombardeamos con neutrones. Como bien vimos en la primera imagen, producimos muchos neutrones, 3 para ser exactos, por cada fisión. Si ya sabemos que un exceso de energía liberada me produce un Chernobyl o un Fukushima, yo quiero controlar cuántos neutrones genero, porque yo al controlar cuántos neutrones estoy generando en la fisión nuclear, finalmente puedo controlar cuánta energía se libera y finalmente controlo cuánto calor estoy produciendo y todo lo demás. Entonces, dentro de la parte que es el reactor nuclear, yo utilizo barras que se llaman barras de control. Ahora, yo leí en algún momento, en algún lugar y en alguna parte del internet, no lean todo lo que sale en internet, a no ser que sea de puntaje nacional, entonces sí crean todo lo que es de puntaje nacional, que las barras, o sea, se siguen usando barras que son de carbono, habían nuevas, pero la explicación que me dieron de por qué se utilizaban barras de carbono, si se acuerdan de la clase pasada, vimos 3 isótopos del carbono. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Siendo el carbono 14 radioactivo y es el que se utiliza para hacer dataciones y determinar qué tan antiguo es algo o alguien. Pero el carbono 12 y el carbono 13 son completamente estables. ¿Cierto? Me tienen que decir que sí. A pesar de que no los escucho. Sí, ya perfecto. Sí. Si yo tengo barras 100% o 99,9% o 99,99% carbono 12 y resulta que uno de estos átomos absorbe un neutrón o es golpeado por un neutrón, claro, si absorbe un neutrón, pasan de carbono 12 a carbono 13, que es completamente estable, como vimos la clase pasada. Y por eso se utilizan barras de carbono, que son barras de control, para absorber los neutrones en exceso. Entonces, mientras más presentes estén estas barras de carbono, más neutrones son absorbidos por las barras de carbono, menos neutrones quedan disponibles para hacer la fisión nuclear del isótopo fisionable del uranio 235, el material fisionable. Si yo remuevo las barras de carbono, quedan más neutrones disponibles para golpear estos núcleos y así generar mayor energía. Perfecto, perfecto. ¿Cómo se absorbe esta energía? Bueno, el hombre durante mucho tiempo ha usado agua como fuente de poder y aquí no es otra. Y aquí, bueno, es más de lo mismo. Utilizamos agua. ¿Cómo? Tenemos agua hirviendo aquí, ¿cierto? Son tres ciclos y uno de los ciclos es abierto. Así que ahora sí voy a usar la magia de la televisión para poder moverme y explicar todo. ¡Ay, qué lindo! Tenemos este primer ciclo. Atentos. Tengo este que entra por aquí, se mueve por la bomba de agua, llega al reactor nuclear, se calienta por la energía liberada por la reacción nuclear, la fisión de los isótopos fisionables, ¿cierto? Se calienta aún más y y aquí donde está esta espiral está en contacto con una fuente de agua que se puede enfriar. Finalmente, el agua hirviendo que está dentro del reactor
libera la energía a este segundo ciclo y así se enfría nuevamente y este ciclo se mantiene constante. El segundo ciclo, me voy a correr entonces un poquito más para acá, el que absorbe la energía del agua que está en contacto directo con el reactor, es agua. Primero es un ciclo más grande, es un reservorio de agua y se calienta. Produce vapor y este vapor de agua mueve una turbina y la turbina finalmente va a un generador eléctrico. Y es así como producen energía. Esto es vapor, se tiene que condensar y para condensar se utiliza un tercer ciclo de agua que ya lo vamos a explicar. Se condensa, genera agua fría, se calienta, genera vapor, me mueve la turbina, se condensa, se vapor, turbina, condensa, vapor, turbina, condensa y así sucesivamente. Y ese es el segundo ciclo cerrado. El tercer ciclo es un ciclo abierto, donde se utilizan fuentes de agua natural. Eso sería lo único feito, pero siempre se hace un estudio de el ecosistema que vive, si es que existe algún ecosistema, donde se utiliza agua fría que puede provenir del río, del lago o del mar. Esa agua fría se extrae. Esta agua fría es la que finalmente condensa el vapor dentro del segundo ciclo y sale agua caliente porque absorbió la energía del vapor de agua para poder condensarse. Y libera agua caliente que se expulsa nuevamente al mar, a un río, lago o se puede generar un río artificial para que no afecte tanto el ecosistema en un área más o menos neutra. Y es así como funciona un reactor nuclear. Entonces, tres ciclos. El primer ciclo cerrado, el del reactor nuclear. El segundo ciclo es el que genera vapor de agua y que mueve la turbina. Y el tercer ciclo es el que enfría el agua del segundo ciclo. ¿Qué tan atrasado estoy, don Alexander? Está tan atrasado que ahora deberíamos pasar a los ejercicios. Esta es una imagen de una central nuclear. Esta es una piscina. ¿Dónde estaba el agua aquí? Ya, perfecto. Me voy a mover. El nivel del agua llega hasta acá, hasta este escalón. Y cuando esta piscina se elimina o se le remueve el agua, uno puede llegar hasta acá abajo para hacer control de calidad, para remover. Ese tinte azul que ustedes ven ahí lo toma así la foto, onda. Nosotros no lo podemos ver porque no vemos ese tipo de radiación, pero las cámaras sí lo pueden captar. Tengo una amiga que fue a una central nuclear acá en Chile, acá en Santiago de Chile tenemos dos centrales nucleares, de las cuales una después se descubrió que estaba en una falla, la falla de San Ramón, si es que no me equivoco. Y dice que no se ve así, que se ve oscuro para abajo, pero que tomó una foto y que se ve brillante. Yo vi la foto y sí se ve así, se ve brillante. Y eso es por la radiación que emiten los núcleos fisionables por todo. Si uno toma de esta agua, ¿se muere? No se van a morir, pero... O sea, hay dos rutas que pueden obtener. O el agua no está tan radioactiva, que es lo menos probable, o les da cáncer, que es lo más probable. Mi amiga también me dijo que cuando quisieron tomar la foto, el, el guía que estaba con ellos le dijeron si se les cae el celular, perdieron la cámara, no van a bajar ahí porque queda completamente radioactivo y aislado. Y ahora que me fijo nuevamente en la foto, acá llega la baranda. Este escalón todavía está sumergido en agua. El único que no está sumergido sería esta primera plataforma de aquí. No se preocupen, no va a producirse un Chernóbil acá en Chile. Se han tomado todas las medidas habidas y por haber para asegurarse de que el sitio no falle. Está todo automatizado, son pocas las áreas que requieren realmente control humano. Sí se hace mantención, una mantención bien exhaustiva. Y el sitio también es antisísmico porque como bien todos sabemos desde el año de la Cocoa, Chile es el país número 1 en temblores y terremotos. 9.6. Yo he vivido 3 terremotos ya. Ya uno se acostumbra.
Si riego mi planta con el agua, plantas mutantes. Entonces, ventajas y desventajas. Los reactores nucleares no emiten gases contaminantes, solamente emiten vapor de agua. Está esa clásica imagen de que está el reactor nuclear y una nube gigante que sale de él. Eso es vapor de agua. No utiliza combustibles no renovables, entiéndase petróleo, carbón, ¿cierto? Estoy solamente aprovechando los elementos naturales fisionables que nosotros no los aprovechamos y que nadie más los aprovecha salvo para producir energía, así que técnicamente contaminación de CO2 no hay. El uranio, para los que pensaban que los terroristas podrían venir y todo este tema, el uranio enriquecido no sirve para la fabricación de armas nucleares. Para la fabricación de armas nucleares se utiliza otro isótopo, mucho más radioactivo, mucho más peligroso. Desventajas, como ya sabemos, Chernobyl 2, Fukushima 2 también pueden pasar. Tenemos el ejemplo de Chernobyl 1 y Fukushima 1. Centrales, accidentes en centrales atómicas. Puede haber un ataque terrorista que finalmente pueden llegar a producir un Chernobyl 2 o un Fukushima 2. Los residuos son de alto poder contaminante. Eso sí es la mayor de las preocupaciones. Es de alto poder contaminante y para poder aislarlo se producen basureros nucleares. Los basureros nucleares sí son seguros si es que no hay terremotos ni no hay fracturas en las placas tectónicas, pero por desgracia sí hay. Pero todo lo que es residuo nuclear se aísla de todas maneras para evitar o para tener la menor cantidad de radiación posible y después se entierra metros y metros bajo tierra. Así que no se preocupen. Me preguntan que si se lograse hacer funcionar lo suficiente, el colisionador de hadrones sí generaría energía. Pero lo que pasa con el colisionador de hadrones es que no está habilitado como central eléctrica. El colisionador de hadrones no utiliza núcleos fisionables y lo único que hace el colisionador de hadrones es estudiar partículas subatómicas y partículas teóricas o hipotéticas que puedan haber en el mundo de la física cuántica y la física nuclear. Aparte, también producen otros isótopos inestables. Así se produjeron los últimos isótopos, los 114, 117 y 118 creo. O 113, 115 y 117 que eran los que faltaban en la tabla periódica. La tabla periódica hasta ahora ya está completa. Obviamente siempre se puede descubrir más elementos. Don o doña, supongo que don, invasor de pastos, ¿los desechos se degradan solos con el tiempo? Sí. Eventualmente va a decaer todo, no van a producir, no va a quedar desecho nuclear radioactivo presente, pero eso es con miles y miles de años en el futuro. En Francia los desechos nucleares se reciclan, y sí, eso es verdad, sí se reciclan. Pero como bien podemos ver acá en Chile, el poder de reciclaje chileno no es muy bueno que digamos. Y eso nos lleva entonces a los dos ejercicios, porque consumí 8 minutos más y tenemos que tener minutos para hacer sus preguntas, o mejor dicho, para que ustedes me hagan y yo responda sus preguntas. Entonces, ahí sí. Pregunta desafío de la Universidad Mayor. Le queremos agradecer a la Universidad Mayor por sumarse a este proyecto, que gracias a ellos esto es posible. La pregunta de desafío, las dos preguntas en realidad, la pregunta de desafío dice más o menos así. Es sencilla, no se preocupen. Inicialmente se tienen 400 gramos de un elemento radioactivo y después de 12 días quedan 6.25 gramos. ¿Cuál es el tiempo de vida media de dicho elemento? Se me olvidó poner la unidad de tiempo. La unidad de tiempo está en días. Así que alternativa A, 1 día. B, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días.
de este tipo son las preguntas de vida media en la PSU, preguntando distintos factores. ¿Cuántos gramos quedan? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿O cuántos gramos partí con? Yo en este caso estoy preguntando el tiempo de vida media. Así que ahí le damos un par de minutitos. Otra razón por la que no quise pasar el álgebra ni la ecuación de cálculo de vida media es porque en la PSU no van a tener calculadora, y para calcular la exponencial se necesita calculadora. Todo esto se puede hacer a mano. ¿Sí? Todo esto se puede hacer a mano. Recuerden qué es la vida media. ¿Cuántos gramos quedan después de una vida media? Después de 2 vidas medias. Para los que dicen 6 días, no está la alternativa de 6 días. Esto es en días. No como Bruno Díaz, la versión Latinoamérica de Batman, sino que días de 1 día, 2 días, 3 días. Es la B según yo. Bueno, usted, según yo, está correcto. Así que vamos a empezar a eso. Primero, vida media. Concepto de vida media. El tiempo necesario para que quede la mitad de la cantidad inicial, ¿cierto? Si yo vamos a seguir utilizando la magia del video, magia del cine, Hollywood. Tengo que llegar a 6.25 gramos. Y yo parto con 400 gramos. Esto es mucho más sencillo. No necesitan fórmula, no necesitan nada. Olvídense de la fórmula. Esto es pura lógica. Son 7 pasos. Y están listos. Si parto con 400 gramos, con una vida media tendré 200 gramos. Con 2 vidas medias, 100 gramos. Con 3, 50, con 4, 25, con 5, 12.5 y con 6 vidas medias voy a tener 6.25 gramos. Los 6.25 gramos son los que yo no necesito. Es que no funciono sin fórmula, va a tener que aprender a funcionar sin fórmula, porque yo así hacía los ejercicios en la PSU y funciona al 100% de los tiempos. ¿Solamente era esto? Sí, solamente era esto. Entonces, si ocurren 6 vidas medias en un plazo de 12 días, los 12 días divididos en las 6 vidas medias son 2 días de vida media. Era muy sencillo. Es simplemente lógica. Es fácil. Recuerden esto, una vida media llega a la mitad, otra vida media llega al 100. ¿Cuántas vidas medias pasaron para que quedaran 6.25 gramos? Esa pudo haber sido otra perfecta pregunta que yo les pude haber hecho. Inicialmente se tienen 400 gramos, ¿cuántas vidas medias para que queden 6.25? Y la respuesta está ahí. 6 vidas medias. Es que el 6.25 es tu paso final. Me preguntan si es que el 6.25 no se cuenta. No, no se cuenta. Porque la vida media es lo que ocurre, bueno, entre medio, es el proceso. Sí, tengo 7 datos, pero en esos 7 datos ocurren 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidas medias. Aquí está representado con los 2 puntos. Y este es un método que a mí me sirvió mucho y espero que a ustedes les sirvan también. La vida media siempre son los 2 puntos. Yo pongo los gramos iniciales, los gramos finales y voy dividiendo por 2 hasta que llega a los gramos finales y después calculo cuántas vidas medias tengo, que serían los 2 puntitos o mi división por 2. Otra manera en que lo pueden ver: parto de 400 gramos, hago mi primera división, 200, segunda división, 100, tercera, cuarta, quinta y mi sexta y última división. Cada división
por 2, ¿cierto? Divido por 2. Cada división es una vida media. El tiempo total, mis 12 días, los divido por la cantidad de vidas medias y llego a la vida media del isótopo, que son 2 días. Entonces, si bien el ejercicio en sí no era difícil, el planteamiento es lo que a mucha gente le cuesta en un principio. A Don Relic, que dice: hola profe, llegué muy tarde, acabo de llegar del liceo. Sí, llegó tarde. ¿Qué quiere que le diga? La constante de desintegración no la voy a enseñar yo porque no se pregunta para la PSU, por desgracia. Eso se ve constante de desintegración lo vi en el colegio porque podía usar calculadora. En la PSU no van a tener la más remota posibilidad de usar calculadora. Están ahí con su lápiz y su mente y una goma de borrar por si hacen errores. Por eso no quiero pasar constante de desintegración, decaimiento radioactivo, ¿cierto? Decaimiento exponencial, porque eso después no solamente no corresponde y no lo van a preguntar en la PSU, sino que también eso corresponde a álgebra y cálculo, cálculo, no sé, de universidad. Yo cuando vi desintegración, la última vez que vi desintegración fue en cálculo 2. Cálculo 2. Y métale de desintegraciones. Y crecimiento exponencial en estadísticas. Ciencias estadísticas. Y eso en materia de universidad y no corresponde en la PSU. Esa fue entonces la pregunta desafío del día de hoy. Muchas gracias a la Universidad Mayor. Siguiente ejercicio y último ejercicio. El siguiente elemento decae por radiación alfa. ¿Cuál es el elemento creado? ¿Cuál es el elemento creado? Ay no, chiquillo, me equivoqué en este ejercicio. Corregí una nomás diapositiva. Sí. Me equivoqué. Lo siento, perdón. No está la alternativa aquí. En la siguiente diapositiva sí está la alternativa. Chiquillos, perdón, fue mi error. De todos modos, ignoren entonces las alternativas, pero escriban, por favor, qué elemento se produce. ¿Ya? Tengo 91 de número atómico y 231 de número másico. Sería 237 y 89. Don Nacho Pincheira, casi. El 89 lo tiene bien. El 89 lo tiene bien. Escriban nomás el resultado ahí en el chat, por favor, que en esta parte me equivoqué, pero en la siguiente diapositiva sí lo arreglé, pero se me olvidó arreglar esta. Y me acabo de dar cuenta. 89 y 227. 227 y 89. Sí, perfecto. Perfecto. 227 y 89. Perfecto. Bien. Y aquí sí lo corregí. ¿Ven? Sí, está todo cambiado. Pero sí. 227 y de número másico y 89 de número atómico. Perdón, mi chiquillo, fue mi error. Igual lo vamos a explicar ahora. Vamos a explicar entonces este pequeño y breve ejercicio. Sabemos que la radiación alfa consiste de un núcleo de helio. Un núcleo de helio son 2 protones, 2 neutrones, número atómico 2, número másico 4. Si yo parto del actinio, del protactinio, como bien notó uno de nuestros estudiantes ahí en el chat, tengo número atómico 91 y número másico 231. 231. Entonces, si yo genero un núcleo de helio con número atómico 2 y número másico 4, al 91 le resto 2, al 231 le resto 4 y genero mi nuevo núcleo atómico. Como bien notaron, este elemento es protoactinio
Por lo tanto, este elemento de acá es actinio. Nuevamente, dato freak. Primero fue descubierto el actinio, después fue descubierto el 231 que decae en actinio, que genera actinio, por lo tanto se le llamó el protoactinio, que después protactinio. Y eso. Discúlpenme por el error, chiquillos, fue una estupidez, pero errores pasan. Pero felicidades a todos los que lo tuvieron bien. Ok, fue mi error, no ocurrirá otra vez. Y eso, chiquillos, entonces. Dudas, preguntas, consultas, reclamos, sugerencias. También estamos abiertos a eso. En estos últimos 10 minutitos de clase ya. Don Nacho Pincheira. Cada vez que usted emite radiación alfa va a restar, nunca va a sumar. Usted que dice que se equivocó en suma y resta, no se suman, siempre se restan. Siempre, siempre, siempre. Estoy eliminando materia del núcleo, por lo tanto siempre estoy restando. Profesor, le han dicho que parece espartano, me han dicho que parezco bardo, que espartano, turco, de todo, así que sí. Cuando dice que decae por tal radiación, ¿quiere decir que produce esa radiación? Sí, si yo le digo que decae por radiación alfa es porque produce partículas alfa. Si decae por radiación beta, ahí tendría que especificar si es que es beta positivo o beta negativo, pero si solamente sale beta es beta negativo, ustedes asumen beta negativo. Profesor, en mi cuaderno de tercero, en la emisión alfa, tengo una Q. La emisión alfa es esto. La emisión de un núcleo de... ¿No será un alfa? La letra griega alfa. En vez de poner helio alfa 24. Aprovecho también de tomarme el tiempo, chiquillos. Denle like al video, que eso nos sirve mucho. Suscríbanse al canal de YouTube, activen las notificaciones para que vean cada vez o para que se les avise cuando estemos transmitiendo en vivo. Y síganos en Facebook, chiquillos, que eso nos sirve mucho. ¿Por qué tomo tanta agua? Porque hablar tanto me produce sed. ¿Qué es masa crítica? La masa crítica... ¿Cómo lo puedo explicar? Ya, por ejemplo, con pizza. Masa crítica con pizza. Yo puedo comer, yo reconozco que soy chancho, que como mucho y que me entra mucha comida. Y cuando como pizza, me puedo comer un pedazo de pizza, 2 pedazos de pizza, me puedo comer la pizza completa. ¿Ya? Cuando yo siento que estoy satisfecho, yo estoy alcanzando mi masa crítica, por ejemplo. Pero una vez que ya no puedo meter más comida y no puedo tragar más, ahí es cuando yo realmente ya estoy en mi masa crítica y apenas coma un bocado más de pizza voy a explotar. ¡Pum! Entonces, tal como dice ahí don Nacho Pincheira, es la masa mínima para que se produzca una reacción en cadena. Entonces, yo una vez que consumo mi masa crítica, ya todo es increíblemente peligroso y puede explotar en cualquier momento y ¡pum! Ya lenguaje más técnico con un ejemplo más real, por así decir.
si yo tengo uranio 235, eso está emitiendo neutrones, ¿cierto? Yo tengo, no sé, 200 gramos de uranio 235, eso no va a explotar. Eso no me produce mucha radiación, es relativamente seguro y todo lo demás. Pero yo a medida que voy aumentando la masa, es decir, le agrego 50 gramos más, tengo 300, le agrego 400 gramos más y tengo 700, estoy aumentando el número de neutrones que estoy generando. Y además la masa se empieza a calentar porque todo tipo de radiación genera calor, emite energía. Pero yo cuando ya alcanzo la masa crítica, es decir, el mínimo para que ocurra una explosión, eventualmente se está liberando tanta energía, se están produciendo tantos neutrones y estoy rompiendo tantos núcleos de uranio que eventualmente explota. Y creo que eran como 3 kilos. No recuerdo si era 1 kilo o 3 kilos, pero anda por ahí. Más dudas, chiquillos, respecto a la clase del día de hoy. Pero qué buen servicio. La siguiente clase es de ácido base o de redox. No me acuerdo. Siempre lo reviso y nunca me acuerdo. Nos falta ver ácido base, redox, termodinámica, cinética. Eso nos falta ver. Creo que es redox. Creo. Puedo estar equivocado. Porque siempre se me olvida y siempre lo reviso. Profe, ¿a qué se refiere que la fisión crea núcleos ligeros? Que la fusión... No, Cristóbal o Cris, polímeros ya lo vimos. Polímeros ya vimos, es una clase de polímeros. ¿Qué se refiere que la fisión crea núcleos ligeros? Significa esto. Tengo núcleos pesados que son inestables, tengo núcleos ligeros que son más estables. No es que produzca helio, sino que genero núcleos que son estables. Y se dicen ligeros porque provienen de los metales pesados. No hay mucho tecnicismo. Si la próxima clase es de cinética, sí, la próxima clase será de cinética. Pero si no es de cinética y es de otra materia, corresponderá a eso porque tenemos todo un calendario con las materias que se hace alrededor del año. Ya, chiquillos, son las 6 de la tarde. Lo lamentamos mucho, pero tenemos que cortar las transmisiones. Que si lloré con la muerte de Amanda, no me enteré de que había una serie que se llamaba Amanda hasta que supe que se murió. Así que ya me da lo mismo. Estereoisomería, sí, también se vio. Se vio el antiómero, diastereoisómero y estereoisómero. Así que eso, chiquillos, nos vemos próximo jueves, 17 horas, hora de Santiago de Chile, a Das Life, que dice que llegó recién. La próxima semana llegue 1 hora más temprano entonces, para que pueda ver la clase, ¿ya? Y eso pues, nos estamos viendo, buen fin de semana, buen viernes, cuídense, hagan ejercicio y disfruten de la buena vida. Ya, chiquillos, nos vemos. Eso. Ya. Chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia,
comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.